Ahora sí. Ya. Mira, he estado de a poquito arreglando un poquito más lo que es el sitio y la plataforma del USAS virtual. ¿Ya? Lo Vale, del vale. Trello más adelante, si es necesario el seguimiento de un proyecto, te agrego a ese lado. Si no, seguimos por acá nomás. ¿Ya? Pero Ujú. ahí te va a llegar la invitación. ¿Cómo está quedando ordenado esto? Está separado, lo voy a separar lo que es teoría y laboratorio y lo que es posiblemente el desarrollo de algún proyecto, etcétera. Entonces, en teoría, van a estar principalmente determinados por estos tres temas, ¿ya? Que los contenidos que vamos a ir viendo, evidentemente vamos a profundizar en alguno de ellos, ¿ya? O en la mezcla. ¿Se ve bien, cierto? Sí, sí, pequeño, la verdad. Ya, sí, es que por el audio, o sea, por como sacamos el video, se transmite más rápido. Ya, entonces, aquí vamos a ir dejando material, principalmente para lectura y que los vamos a ir discutiendo en mayor profundidad clase a clase. Yo hoy día te voy a mostrar más o menos un resumen de lo que hay hasta ahora en estas secciones, pero me voy a enfocar más que en la teoría, ya, en algunos trabajos prácticos, ya, Ya. que principalmente lo que tú vas a ver acá en la documentación que te voy a mostrar son diferentes póster y algunos presentaciones de algunos papers, ya, de investigación que he venido realizando como los últimos 5 años. También van a aparecer algunos trabajos de alumnos de la LSC, ya, que se relacionan con los tópicos que vamos a ir viendo acá. Entonces, de esta manera, mi interés es que tú a medida que vas viendo los temas, y en relación a lo que hablamos ayer, de un posible tema de investigación que puedas realizar, una especie de laboratorio, pero más práctico, te vas a ir dando cuenta más o menos qué cosas requieres para la idea que tú quisieras plantear como proyecto. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, la idea mía es que tú desarrolles un proyecto durante el semestre y las entregas y evaluaciones que nosotros hagamos, esas van a ser tus notas, en definitiva. Prácticamente aquí no van a haber pruebas en ese sentido, ¿ya? Lo que sí vamos a revisar lo que es código, yo voy a estar contigo compartiendo pantalla para que programemos juntos algunas partes, y si hay dudas, las resolvemos en ese instante, ¿ya? O bien la clase siguiente si es que durante la semana tuviste algún problema. La idea es dedicarle el tiempo que tengamos en la sección de laboratorio, dedicarle fuerte 1 hora, que sería, por ejemplo, el módulo de hoy día, 1 hora fuerte al laboratorio, trabajando, yo te voy apoyando, de repente vemos un video, que a veces hay unos videos re interesantes que estaban en el otro sitio, por ejemplo, de la formación de lo que es el ADN. Tú me dirás, ¿y qué relación tiene con el IA? Tal vez ninguna, pero cómo funciona la creación del ADN es una verdadera maquinita. Entonces uno se hace pensar cómo estas maquinitas pueden ser tan perfectas en ese sentido. O sea, hay como un algoritmo de creación de ADN detrás. Entonces, esa es otra área que de alguna manera se relaciona con más un punto de vista más científico, biológico, etcétera, donde muchos modelos actuales en IA en general lo que tratan de hacer es imitar comportamiento de los seres vivos. Y como las células son seres vivos, de alguna manera también se está imitando ciertos comportamientos celulares y la base de las células es el ADN, ¿ya? Entonces es interesante conocer esas metodologías como para también tener una idea de lo que es el IA realmente, porque lo que nosotros en general vemos, me refiero en el área de computación o informática, en el área de pregrado, incluso a veces los posgrados, son aplicaciones de Machine Learning, ¿ya? Y prácticamente eso no es IA pura, Machine Learning ya es una técnica conocida, tradicional, que lo que busca son óptimos, pero en el lenguaje natural de las personas como que mezclan todos estos términos, ¿sí? Y es bueno uno saber que son diferentes, ¿sí? Ya, ya mira, yo te voy a ir mostrando, eh, en general los trabajos que están en español, exceptuando este de color focalizado, estos tres últimos, en la sección de complementos de IA Big Data, se relacionan con trabajos de motores de búsqueda y voy a partir por mostrarte una presentación del 2018. Yo no sé si tú las has visto o fuiste a esta presentación, pero la hice una vez en la carrera, donde acá se presenta más o menos un resumen de algunos lineamientos de lo que era el IA, por lo menos hasta el 2018, de lo que revisamos en la LSC y otros lados. ¿Ya? No sé si asististe a este seminario, ¿no? Creo que no. Sí, ya, no importa. Era uno.
Bueno, lo que acá se muestra un poquito es principalmente cosas que realizaba como profesor, porque se relacionan con el ramo. Aquí las posibles memorias que uno se pueden desarrollar y cuáles son las bibliografías básicas que uno ocupa en base a las memorias que ya existen de los alumnos. Ya. Esto ya, bueno, como viste, está en USAS virtual, no hay problema en que lo veas. Eso es de esa época. Yo no soy investigador de la universidad, investigo como por mi cuenta, igual hago cosas en la universidad, porque asesoro como la parte de innovación. ¿Ya? Pero en general los temas que sigo trabajando hasta el día de hoy se relacionan mucho con lo que está acá, pero más enfocado al punto unido de investigación aplicada, ¿ya? Entonces, ese es como, y si te fijas, esto que está acá abajo, por ejemplo, se relaciona con lo que es Big Data, ciencia de datos. Innovación tecnológica se relaciona más con lo que es ofrecer soluciones del punto de vista de la ciencia de la computación o la informática hacia problemas que ya son un poco más industriales o científicos. Ya, en general, los tres primeros, si te fijas, es lo que son contenidos que sí o sí vemos en el curso. Las redes neuronales te das cuenta que principalmente sirven para trabajar con lo que son patrones, ya sea búsqueda, clasificación, etcétera. Las metaheurísticas, como lo dice su palabra, meta es más allá de una heurística en general es una idea humana, con un cierto dominio de algún problema en particular. Ahora, por ejemplo, si a ti te encargaran resolver un problema menos complejo, supongamos Transantiago, ¿cómo establecer las rutas? El primer paso que tú vas a tener como profesional va a ser entender el problema. Al entenderlo, tú vas a observar que hay cosas que mejorar, ¿cierto? Y mejorar siempre yo lo que acá es disminuir tiempos de espera, gastos de energía, etcétera. Entonces, la forma como se modelan esas soluciones a veces no son fórmulas exactas. Y aparte no tenemos una fórmula exacta para resolver ese problema. Entonces, en específicamente esos problemas, las heurísticas son de alguna manera soluciones o mediciones, incluso modelamientos que uno da con la experticia humana, ¿ya? Y uno se ayuda de los algoritmos para que vayan buscando esas soluciones. Bueno, esas soluciones en general se llaman óptimos, ¿sí? Y una técnica para buscar óptimos son las metaheurísticas. ¿Ya? Y lo que ¿Ya? es minería de datos se relaciona con todo lo que nosotros podamos procesar o extraer información o darle más valor a los datos. ¿Y por qué minería? Porque estas no son consultas en SQL tradicionales, tampoco son consultas estadísticas. La estadística es una consulta, como lo dice la palabra, o sea, estadística no es la aplicación de un modelo en que tú principalmente aplicas aprendizaje de máquina para de alguna manera modelar los datos. Cuando uno logra modelar los datos, ¿qué quiere decir esto? Es modelarlos va más allá de, no es generar una base de datos relacional. En este sentido, es que uno tiene mucha información o datos y los quiere procesar para extraer información que de alguna manera no es directamente extraíble con un proceso estadístico. ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces, y la minería trata porque al final uno escudriña, por ahí va el término, escudriña en un mar de datos de alguna manera información. Ya. Lo que es computación paralela distribuida no es de este ramo. ¿Ya? Pero si uno quiere escalar estas soluciones, por lo general se ocupa paralela distribuida o microservicios distribuidos principalmente. Que eso ya es escalar para lo que es Big Data o HPC. Ya, ya. Aquí vamos directo a algunos problemas. Eh, por ejemplo, todos estos problemas que yo te estoy mostrando acá van a estar disponibles los datos para que tú puedas hacer experimentos y poder replicar en algún momento algunos de estos experimentos, si es que el laboratorio queda generado de esa manera. Bueno, uno de los problemas que más se presentan, ya sea en la naturaleza o los problemas que nosotros requerimos como humanos resolver, es lo que es la predicción y la clasificación de patrones. ¿Ya? Acá se pone un ejemplo de lo que es clasificación de genes. Ya, ese tipo de gen, para que lo conozcas, dice no coding RNA. Si, en otras palabras, son genes que están ocultos en el código genético. Es un RNA, pero de alguna manera no presenta evidencia directa que están en esos lugares. Pero en la práctica están escondidos entre medio de los genes de RNA, y el RNA, ¿qué es lo que es en general? No sé si tú conoces el ADN o no. ¿Tienes una idea más o menos cómo es su estructura? Mm, Te pregunto. La verdad que Ya, no te me imagino un preocupes. dibujo típico. Ya, no te preocupes. Vamos a hacer algo entonces. Dame un minuto.
Esto es para que... Ya, hay de todo, ¿viste? ¿Ya? Ya, creo que esto es 2015. El otro póster que te muestro yo es de 2018. Sí. Pero en general, ¿qué es lo que es el ADN? El ADN, acá no está el dibujo, pero el ADN está en el núcleo de las células. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el ADN? El ADN es una molécula. ¿Ya? Por ejemplo, el coronavirus es una molécula. Y ahí suena interesante, porque uno dice, ¿cómo hace una molécula? Bueno, el ADN es prácticamente una molécula compuesta por una cierta cantidad de átomos, etcétera, y una estructura. Que esta estructura es la famosa cadena que uno siempre ha observado, y lo que tiene esta cadena, de alguna manera, tiene una secuencia, ¿ya? Que de alguna manera describe el ADN. Estos son los nucleótidos, ¿ya? Que son puras eh, términos químicos, ¿ya? Combinaciones químicas, que prácticamente siempre estas combinaciones se van a repetir, ¿ya? Y en sentido contrario tienen un opuesto. Supongamos que esta es la cadena de ADN. El ARN va pegado al ADN. En este caso, el RNA es lo naranjo. Lo violeta es el ADN. Entonces, prácticamente es un componente genético que va plegado al ADN. Ya, ¿cuál es la importancia del RNA? Que en la práctica todos los cambios genéticos y el comportamiento que determina el ADN es determinado por el RNA. ¿Ya? Las combinaciones que van teniendo estos genes, que son bien chiquititos algunos, te van determinando el comportamiento del ADN. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno, no sé si tú has escuchado que a veces dicen, no, nosotros compartimos el 98% de los genes con el mono. Ya, no es que el ADN se parezca en un 98%. Lo que te están diciendo ahí, que los genes chiquititos que componen el ADN, nosotros tenemos el 98% de los mismos del mono, pero lo que pasa es que en el genoma humano están repartidos por varias zonas. ¿Se entiende? Ah, sí. Más o menos, es como que trocitos que están acá metidos los compartimos. También compartimos con una mosca, etcétera. ¿Y por qué es eso? Porque en definitiva provenimos de la misma formación celular, ¿ya? O sea, del agua, se fue generando el ADN, etcétera. Entonces, el RNA, en este caso, es eso que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que es el no coding RNA? El RNA en sí, cuando está presente, produce cambios metabólicos en las zonas. Por ejemplo, unos pueden crecer, otros pueden ser más chiquititos o producen proteína. Entonces, son fácilmente identificables dónde están. Los genes no codificantes son genes pequeños que están acoplados al RNA, pero que son invisibles porque tú no los puedes ver del ADN. Recuerda, acá está el ADN, está acoplado al RNA, pero el RNA tiene acoplado pequeños genes de este tipo. Entonces uno no puede mapear directamente de acá esos cambios. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, encontrar estos RNA no codificantes existe, hace 20 años atrás solo existía un puro camino, que es romper el ADN y empezar a buscar si se repetían ciertos cambios bioquímicos en ciertas zonas con genes conocidos. Genes conocidos son los de las bacterias, ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde entra la informática acá? Que el problema lo transformaron de cierta manera de que en vez de buscar directamente la secuencia, se entrenan modelos con genes conocidos. Por ejemplo, toma ese trozo, le saco unos cálculos y tengo un patrón. Toma ese trozo, le saco un cálculo y tengo un patrón. En otras palabras, se le enseña a los sistemas a buscar patrones en función de lo que se conoce de los RNA. Ya, ese es el esquema de lo que es el RNA. Yo voy a seguir avanzando aquí para que veas una... Vamos a saltar un poco para algo interesante. En relación a lo que son la búsqueda de patrones, fíjate lo que es la minería de datos, por ejemplo. La minería de datos es el agrupamiento, si lo quieres ver así, o la interacción de varias áreas. Aparece la estadística, ¿y por qué? Porque todo modelo se tiene que validar estadísticamente, ya que son datos muestrales. Uno no tiene el mapa completo de los datos. ¿Ya? Entonces entra la parte estadística. Y aparte, algunos modelos trabajan con harta estadística. La inteligencia artificial, ¿por qué? Porque de esta área derivó lo que era el machine learning, se relaciona mucho con reconocimiento de patrones,
Y ya por acá aparecen otros modelos que son más asociados a la biología, que no están aquí dibujados, pero por allá están. Bases de datos, que esto ya es el área de informática, y el modelamiento matemático, ya que es para poder modelar un poco ciertos modelos de data mining en sí o los problemas. ¿Dónde entra la ciencia de la computación? Principalmente en lo que está en amarillo. ¿Ya? La estadística está en todos los rubros, o sea, no es algo exclusivo de nosotros, entonces por eso no te lo agrego. Ya. ¿Sí? Y lo otro es cómo uno genera estos sistemas, ¿ya? Esos sistemas de información, etcétera. Ya. Entonces esta parte, más o menos la vamos a saltar, porque esta presentación que está acá es más que nada, era la entrada para poder mostrar eso, o sea, lo que se desarrolló con el tiempo después. ¿Dónde estábamos? En la presentación de la LSC, ¿cierto? Sí, en el 2018. Ya, entonces mira. Entonces, esto si bien es un problema aplicado, lo que uno quiere hacer en definitiva es encontrar patrones para poder predecir a posteriori si es que están esos patrones en algún lado y poder clasificarlos. Entonces, ahí está dicho el objetivo: detección de genes ocultos. Y esto es lo más importante, en general. Ya, tú dirás, bueno, ¿y para qué sirve esta cuestión? En general, como te comenté, hace 20 años atrás, los científicos, para poder buscar estos genes, tenían que romper el ADN y buscar prácticamente de manera manual en distintas zonas. Ese experimento es muy costoso a nivel biológico y tiene muy pocos resultados. Entonces, ¿en qué ayudan estos sistemas? Bueno, si tiene un genoma gigante, se caracteriza y se cree, y a través de un clasificador tú puedes decir, miren, posiblemente en esta zona hay RNA. ¿Por qué posiblemente? Porque también estos sistemas fallan, no son 100% eficaces. Pero la gracia es que a un investigador, a un científico, uno le puede decir, mira, de los 10.000 genes posibles, encontramos que estos 20 son los más probables. Entonces posiblemente de esos 20, 18 sí lo sean, y dos no. Pero uno le indica la posición del genoma donde están. Entonces eso es una información tremenda para el biólogo, porque le permite buscar específicamente en ciertas zonas del genoma. Por ejemplo, el genoma de una bacteria, la Escherichia coli, tiene aproximadamente 54 millones de nucleótidos, o 50. O sea, imagínate, 50 millones de letras. Imagínate lo que significa a nivel biológico trabajar directamente en una zona que es una molécula muy chiquitita. Entonces, en general, ¿cómo se construyen los sistemas? Imagínate que este es cualquier patrón a buscar, no un gen, un perfil de una persona, un índice, ya, no sé, pues, un lugar geográfico donde hay más robo, etcétera. Todos los modelos en general trabajan de la misma manera, que tienen un vector que los caracteriza, que este que está acá, una estructura de predictor, que puede ser o no ser una red neuronal, puede ser otra cosa. Y esto tiene una salida. Pero cuando los problemas son muy grandes, hay que construir varios predictores y después los predictores que van entregando mayores puntajes pasan a los segundos clasificadores. ¿Sí? Entonces, de esa manera, uno lo que trata de buscar es bajar el error, porque si te fijas, estos modelamientos se ajustan a los datos, no se ajustan a una fórmula matemática. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Tiene alguna duda hasta ahora? No, no. ¿No? Ya. Entonces, eso es predicción. Ya. Vamos a otro tipo de predicción: análisis de imágenes. El proceso es prácticamente el mismo, pero fíjate, acá esta extracción de características y reconocimiento y clasificación es la entrada de este modelo, si te fijas. Pero aquí entra un problema un poquito más complicado, porque primero hay que caracterizar las imágenes. Entonces, este es un ejemplo, este es un proyecto que era para predecir marea roja, ¿ya? Principalmente clasificación de microalgas. Y la idea de este sistema es que a través de microscopios portátiles, los pescadores o la gente que recoge las muestras la enviara a un centro de datos y el centro de datos les devolviera de alguna manera la probabilidad de ser marea roja o no. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, todas estas cosas que están acá apuntan a la automatización de algunas cosas, ¿ya? En general la mayoría. Pero ¿cuál es lo importante de la automatización? Que, por ejemplo, en el caso real, eh, desde tomar la muestra, que llegara al laboratorio ya pasaban 1 o 2 días.
de devolver los resultados, las cuestiones pueden estar en una semana, porque estas son búsquedas que hacen las personas de forma manual. Y en caso de contingencia, por ejemplo, como el de ahora, si te fijas, están todos viendo, por ejemplo, lo que son el análisis celular, las muestras del COVID, etcétera, pero está muy determinado por la cantidad de personas que pueden hacer esos exámenes. ¿Ya? Entonces, lo que apuntaba esto es a colaborar, no es a quitar el trabajo, pero sí a tener respuesta no en 1 o 2 semanas, que ya las expansiones son grandes, sino tenerlas prácticamente el mismo día, en la tarde. ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, estos procesos sí requiere varios procesos que extraer los patrones. Ya, esto es lo que te comentaba ayer, que una de las cosas que ha ayudado mucho el deep learning, que todo esto requería, yo creo, la mayor parte del tiempo en estos trabajos, en particular mi tesis de la LSC, porque fui de la LSC, fue justamente visión artificial, y en lo que más trabajé fue en cómo extraer las características. Ahora actualmente tú metes una imagen al deep learning, y el deep learning te devuelve el vector de características. Eso es lo que te transmití ayer. Entonces prácticamente uno se olvida de todo este procesamiento tedioso que tienen que hacerse sobre la imagen. Bueno, ese es el avance que han habido en estos 10 años en ese sentido. Fíjate que esto de reconocer imágenes es lo que ahora, no sé, pues quieren reconocer rostros, ese tipo de cosas. Ya, ahora, fíjate lo que pasa acá. Esta sección de análisis de imágenes aquí tiene una máquina de aprendizaje. ¿Cuál es la gracia de estas secciones? Es de alguna manera ajustar los modelos, pero con otra estrategia, que es seleccionar métodos y características. ¿A qué apuntaba esto? Si, por ejemplo, hay 5 técnicas de extracción de características y tengo 10 modelos para probar, lo mejor es probarlos todos y quedarse con el mejor. Entonces, lo que uno se dedica a programar, como esto ya está prácticamente construido, es construir los algoritmos que evalúen todos esos modelos de forma automática, para de esa manera ajustar los clasificadores. ¿Se entiende el objetivo ahí, en esa parte? sí. Es ¿Sí? como lo que hace el Google Fotos. Cuando uno sube las fotos, ¿Claro? como que te preguntando, ¿esa persona eres tú? O para ir ajustándose el aprendizaje, para conocer la cara. Sí, también. También sucede eso. Ya, entonces. Bueno, aquí mira, fíjate, este otro tema, pero aquí entramos en lo que es optimización. Yo te hablé del Transantiago. Sí, Ya. Esta es un ejemplo biológico, pero también puede ser Transantiago. Ya. Más adelante, eh, tú vas a aprender que con el uso de las heurísticas, uno puede medir si la solución es buena o mala. Por ejemplo, vamos al Transantiago. Supongamos en el mejor de los casos tuviéramos todos los datos del Transantiago, todos los datos de las personas, y queremos probar 3 estrategias en 3 meses. El mes 1 tomamos una estrategia y nosotros decimos, ya, mira, ¿sabe que si la gente logra bajar el tiempo promedio del mes de viaje, está mejorando nuestro modelo? No olvidamos de todas las 1000 otras variables, solo medimos esa. Entonces en un mes medimos y tenemos una estadística. El segundo mes utilizamos otro modelo y también lo medimos. Entonces supongamos que estos puntos rojos y verdes representan a cada uno de esos experimentos del Transantiago. Pero nosotros, ese punto que está acá, supongamos que imaginariamente fuera tiempo cero. Evidentemente el tiempo cero no va a existir. Pero me refiero al tiempo cero promedio de las personas que esperan locomoción. O supongamos que son 10 minutos. ¿Se entiende? Ese es como un tiro circulito al que está ahí. blanco, entre más cerca del centro, mejor va a ser la Exacto, solución. exacto. Eso es lo que busca, por ejemplo, un método heurístico. Las meta heurísticas, este no es una meta heurística, pero la meta heurística empieza a dar soluciones al azar en distintos puntos y con algún criterio, que es la heurística, trato de medir esas distancias. Evidentemente, si yo lanzo 1000 simulaciones, van a haber por lo menos 20 que van a tener buenos puntajes. Entonces, la metaheurística lo que busca es tratar de a poco achecando estos círculos y quedarse con una solución relativamente buena, que no es exacta, porque no es una fórmula, pero que va a ser mucho mejor que una solución que no teníamos antes. ¿Ya? Ahora, si uno evaluara todos los puntos en particular, esos algoritmos pueden estar trabajando durante 10 años en las supercomputadoras actuales, Sí, porque las variables son demasiadas. Entonces, ¿dónde entra el IA? Bueno,
el IA entra en el problema de optimización principalmente en el modelamiento de la heurística, que si te fijas, la heurística es la transferencia del conocimiento humano a la máquina, ¿ya? Y la optimización, en sí el algoritmo, es el algoritmo que trata de encontrar ese lugar. Ya. En este caso, este modelo que está acá, en la idea, y bueno, aquí se aplica otro modelo que se llama aproximación bayesiana computacional, que es otra forma que funciona muy parecida a un algoritmo genético, pero con la diferencia está que, imagínate, cada una de estas curvas es una de las estrategias que hicimos en cada mes, el mes 1, el mes 2, el mes 3. Y las distribuciones representan, por ejemplo, el tiempo en que se demoraron en llegar. Y mira, y por coincidencia, esta, por ejemplo, la más grande, llamémosla más grande, tiene más acumulado menores tiempos, porque está cerca del 0,2, ¿cierto? Imagínate esa situación. Entonces aquí la mejor función es la que tiene menor varianza. La varianza en una función normal es la anchura. ¿Ya? Cosas así. ¿Te estás dando cuenta? Por ejemplo, esta es la iteración, la 3, la naranja es la iteración 3. Ya. Por ejemplo, primer modelo fue más o menos Malena, es el morado. Ajustamos los parámetros del modelo y apareció el naranja. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces la idea de estos métodos es que uno construye en cada iteración las funciones de probabilidad de los datos. Entonces después cuando tú simulas de nuevo, ya empiezas a ajustar ciertos parámetros. Esos parámetros están con el símbolo teta. En este caso de la simulación, se ejecuta un modelo, se evalúa, se ve si está dentro de un cierto rango de buenas soluciones, si está bueno, se guarda ese teta. Se genera aleatoriamente otro teta. Entra acá, se evalúa el modelo, si el modelo es malo, ese teta no entra a la muestra. Ya, estas figuras que tú ves acá es la distribución de estos valores, donde los óptimos en este caso está por ahí. Que ese teta podría ser, no sé, la cantidad de asientos que tienen que tener la micro. Estoy inventando, pero es un caso. Bueno, ese lo vamos a poder entender mucho mejor cuando veamos más la materia, pero fíjate que acá entra ya el área más estadística. Probabilidades, Monte Carlo, entropía, que trata de que los datos estén menos desordenados, simulación y espacio de búsqueda. Chuta. ¿Ya? Ujú. Esto te sirve para todo lo que es, por ejemplo, esta área de optimización. Si tú vas a optimizar procesos, hay algo que se usa mucho en comercio, que es el scoring. ¿Ya? Scoring de los precios, pricing, perdón. Ese es el término, pricing. Que a veces si tú buscas precios en internet, todos te ofrecen y te van a aparecer las palabras de inteligencia de negocio y todas esas cuestiones. Ya, eso apunta a que es muy difícil poner un precio correcto o de alguna manera que te pueda dar mayor rentabilidad a un negocio. En el área de los negocios, no siempre cobrar más caro implica que tú vayas a tener mayor rentabilidad en algo, ¿cierto? Porque la gente no te va a comprar algo muy caro. Pero si tú vendes algo muy barato, a precio-costo, prácticamente no tienes ganancia. Entonces lo que hacen las compañías actuales, primero observan lo que está haciendo la competencia y la competencia limpia, ¿ya? No es el control de precios en sí, sino es que tratar de ofertar algo mejor que tu competencia. Y ahí viene la inversión en publicidad, etcétera. Los que no se rigen por esa como ética, evidentemente faltan a la ética, pero eso es otro tema, si te fijas. Ahora, lo que te da, donde más se ocupa en general los modelamientos de optimización, bueno, es en los negocios y ahora actualmente se está aplicando en la pandemia, ¿ya? Que es tratar de optimizar desde los recursos, dónde colocar los ventiladores, dónde hacer la cuarentena en un lugar geográfico, ¿sí? No son problemas sencillos de resolver, ¿ya? Pero por detrás de esos problemas están estas técnicas, yo asumo que están, porque si no están, están haciendo todo al azar. Y no creo que sea tan así, ¿ya? Ya. Tecnología web. Aquí ya se acerca un poquito a lo que es de alguna manera el Big Data, pero enfocado más a lo que es procesamiento de información. En general, toda la información está en la web, ¿ya? Entonces, en general, el entender cómo funciona un motor de búsqueda web, tú vas a poder
prácticamente entender cualquier proceso que tenga relación con datos, sobre todo datos masivos. ¿Por qué? Porque interiormente un motor de búsqueda o estos modelos de bases de datos, prácticamente cuando trabajan con muchos datos son bases de datos no estructuradas, Mongo, índice invertido, etcétera. Cuando uno trabaja con transacciones que no son tan grandes a tiempo real, las bases de datos relacionales son las que se utilizan, pero en Big Data prácticamente las bases de datos relacionales no tienen mucho uso. O sea, uso para ordenarte ciertas cosas, pero no para datos masivos. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que hay de acá en esta área? Bueno, el IA, ¿dónde podría aparecer? En los recolectores, que los recolectores son los programas que buscan información en la web, pero uno a veces tiene tantas páginas web, millones y millones, que no tiene sentido recolectar todos esos millones y millones al día. Lo que uno hace, recolecta focalizadamente las cosas. Por ejemplo, las noticias de ahora son coronavirus. Ahora, Sí. si bien está lleno, no vas a recorrer toda la web para bajar info de coronavirus. Ahora existen otras herramientas o APIs que ayudan mucho a saber esta información, por ejemplo, el API de Twitter. Tú en el API de Twitter tú puedes consultar cuál es el tema más hablado, quiero los últimos tweets de tal tema. Entonces prácticamente Twitter gana plata con eso. Te vende tweet. Antes era gratis, en todo caso, hasta el 2007, 2000, no, 10, 11 por ahí. Ya, indexador es prácticamente transformar la información, fíjate que está en HTML, XML, etcétera, y esto estructurarla. Y acá se ocupa un índice invertido. Este índice invertido en minería de datos puede ser cualquier otra estructura en la cual tú modelas cómo están almacenados los datos que tú vayas a usar. Como nosotros vamos a trabajar con base de datos chicas, nosotros hasta una planilla de Excel nos sirve, que es principalmente lo que tú vas a ver ahí después, un archivo de texto y cosas así. Un motor de búsqueda es como busca acá información. Nosotros no vamos a alcanzar a construir estas cosas, pero sí No. podemos construir visualizadores de información, ¿ya? Y eso los construimos con Machine Learning. Va a ver que salen más o menos rapidito. Ya. Esto lo vamos a saltar un poco, porque esto lo puedes leer tú, pero este es un modelo de un recolector focalizado. Y donde entra un poco el modelamiento, acá, que se incluye en ontología. Esta ontología te puede representar, por ejemplo, coronavirus. Hablemos. Por ejemplo, ese círculo de acá arriba es pandemia. Este podría ser el segundo término, decir China. Este podría decir contagiados. Y este podría decir COVID-19. ¿Sí? Ujú. Acá yo podría colocar, no sé, pues, contagiados también, pero de otro O virus. Wuhan. O otra cepa. ¿Sí? Ujú. Otra. Entonces, el camino determina las palabras clave que uno utiliza para recolectar Internet. Esa es como la estrategia. Entonces, la dificultad acá es construir esa antología. Pero pueden ser bolsas de palabras, si te fijas. ¿Qué me iba a Sí. comentar? No, no, que el otro podría ser Wuhan, como También, refiriéndose a la localidad. exacto. Uno puede ahí empezar a crear ciudades, pero yo en lo particular ahora trabajo mucho en lo que es recolección de información. Y la primera pega es juntar las palabras. Y si bien estas estructuras son súper útiles, en la práctica yo uso bolsas de palabras y taxonomía. ¿Sí? Bolsa de palabras es como, por ejemplo, las bolsas de palabras de acá sería recolección, focalizada, web, predictores, ontología, arquitectura y distribuida. No me interesa ni de, ni la, ni usando. ¿Sí? Entonces, con esas palabras, si tú, es como buscar en Google. ¿Sí? Que tú colocas unas palabras y te devuelve N páginas. Ya, buscar focalizado hace algo parecido, pero empieza como a escudriñar dentro de las páginas, etcétera. Bueno, esto han trabajado varios alumnos de la LSC desarrollando desde los crawlers, mejorando las medidas, etcétera. Y donde una de las cosas que hemos hecho acá es con algoritmos genéticos mejorar esta medida para el cálculo de score. Después también lo va a ver esas cosas. Bueno, esta es parte de mi tesis doctoral, que en resumen, lo que hago acá es dar una consulta a las personas, eso se demora un cierto tiempo en los motores. Pero si te fijas, no importa la consulta que tú hagas, se demora súper poco. Y en general te devuelve menos de un segundo los resultados que Sí, tú quieres. Pero si colocas sí se ha consultas, fijado. ¿sí? Ya. Pero mira, pero hace la práctica de empezar a colocar consultas bien rebuscadas.
¿ya? Y generar con más términos, así, dar cuenta que el motor empieza a funcionar un poco más lento. Y lo primero es porque no tienen caché esas búsquedas. Pero para poder mantener el servicio, que el servicio en este sentido es que responda rápido, eh, ¿cómo lo hacen hasta la fecha? Te podría hasta hace 3 4 años atrás. Y simplemente agregaban más servidores y más nodos para que pudiera computar más rápido. Pero eso no es escalable porque te gasta más energía. Entonces, durante los últimos 5 años se han tratado de buscar técnicas para ahorrar el uso de energía en estos centros de datos. Porque si te fijas, por ejemplo, una estadística del año, creo que 2014, como el 14-15% de la energía que gastaban los centros de datos del mundo correspondía solamente a motores de búsqueda web. Google, Yahoo y Bing. O sea, eso es tremendo. Si tú te fijas, Sí. la densidad poblacional del mundo, todos los que trabajan en informática, el 14% era controlado por ellos. Entonces, ¿y eso por qué? Porque necesitan muchos recursos para tener manteniendo sus sistemas arriba. Eso gasta mucho energía y por tanto emite CO2. Entonces, ¿a qué se enfoca este trabajo? Bueno, es tratar de predecir rápidamente cuánto se demoraba una consulta con diferentes predictores y la idea es asignar el número de tareas que necesita esa consulta para ser resuelta en una cierta cantidad de tiempo, que está determinado por Toll. ¿Ya? Después esto lo vamos a ver más adelante. Pero en general lo que trata de hacer esto es que estas predicciones, para que sean útiles, tienen que ser muy rápidas. No puede demorarse esta predicción más de lo que se demora una consulta, por ejemplo. Si no, no tiene sentido agregarle el doble del tiempo. Ujú. Entonces, los estudios que se enfocan acá, estos son súper ingenieriles a nivel aplicado en el sentido de que uno construye un predictor, pero no solo basta predecirlo bien, sino que tiene que ser rápido de ejecución. Entonces, esto ya es ingeniería. La ciencia está en construir el predictor, el clasificar, y la ingeniería va, bueno, ¿cómo uso esas cosas? Y ahí parte lo que es computación paralela. ¿Ya? Entonces, el objetivo aquí es disminuir la latencia de uso de recursos. Ahí va esas cosas. Aquí está el algoritmo completo, pero para que te hagas una idea, en general, cuando uno construye soluciones informáticas son diagramas de flujo. Y un predictor es un diagrama de flujo que uno lo define en una arquitectura alta, me refiero, sí, de alto nivel. Alto nivel, recuerda, es más cercano al humano, no es que sea mejor. El de bajo nivel es assembler. Alto nivel podría ser lenguaje orientado a objetos. Entonces, lo que más importa, al final los modelos, entender lo que uno quiere hacer. Fíjate que acá no hay ni un tecnicismo, ni una base de datos, no, es como el mapa conceptual de cómo está diseñado el modelo y después uno escudriña cómo generar eso, cómo generar. Ya. Tópicos relacionados, los que más o menos ya tú sabes, entonces vamos a ir escogiendo algunas cosas. A mí me interesó el tema que tú me planteaste, pero yo sé que también te interesa el Big Data, ¿ya? Y el Big Data ocupa datos masivos. Tengo cosas para que puedas trabajar con Big Data. Bueno, tengo material para todas estas, para los 4 problemas, en general. Ya, esto lo vamos a saltar, pero aquí nos puede servir algo. No es restrictivo, pero si manejas Linux, mucho mejor, ¿ya? ¿Ya? Y si lo tienes instalado bien, pero si no lo tienes instalado, no te preocupes de estar formateando, podemos trabajar con Windows, ¿no? En Windows sí o sí, MATLAB, OpenCV no es necesario, era más que nada si trabaja con visión artificial open source, te das cuenta que en la vida MATLAB trae todas estas cosas. ¿Sí? Programación no tanto, porque esto está más enfocado a aplicaciones de estudiantes. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? En ¿Se programación cortó? no tanto, en programación no tanto y se cortó. Ah, ya. ¿Pero estás bien? ¿Ahora sí? Sí, Ah, ya. sí. Ya. Y lo otro es recolección de información de la web. Ese, profesor, STL es un STL, lenguaje. sí, pues Sí. es la librería estándar de C. ¿No la conoces? Ah, no, es que C++, sé, conozco el lenguaje, lo he Ah, ya. usado hartas veces, pero Ya. STL en sí no. Sí, no, STL tiene que aprenderlo. Porque, por ejemplo, son estructuras de datos que te permiten, no sé, generar cargas dinámicas de datos. En otras palabras, Ah, no tienes entonces que sí lo he estar usado. declarando. Sí, yo creo que sí. Vector, Yo creo que map, no lo conozco como STL. Sí, sí, sí lo he usado. sí, sí. Map, list. Como que ya vienen predefinidas las librerías vector. Ese más map. Mm. Ya. Bueno, en esto otro es por lo más que nada desarrollo. Ya, el otro evidentemente tiene que estar.
Em, ya, eso eran temas Java que también tengo que no, saberlo. no es necesario. No, Python lo domino. sí, mira, es que tal vez Python lo puedas ver un poco porque me gusta siempre enseñarle al alumno lo moderno. Y lo Ya. moderno ahora es TensorFlow, ¿ya? Y las librerías más cómodas de programar son TensorFlow. TensorFlow son las librerías de Machine Learning de Google y también procesamiento paralelo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de NVIDIA, no sé, ¿tienes alguna en tu equipo? Sí, Ya. ¿Qué modelo tienes? ¿Te una acuerdas? 1070 Ti. Ah, ya. No, está buena. En mi notebook tengo una 1060 y esa trae, por ejemplo, para procesar con CUDA. Entonces, la gracia de TensorFlow es que tenéis la TensorFlow GPU y tú ejecutas tus programas y no te preocupas tanto de gestionar el uso de la GPU y te utiliza la GPU para procesar info. Ah, qué Entonces, bueno. sí, no, sí es bueno, porque cuando entrenas un modelo te das cuenta que a veces las cosas se demoran un poco. Ahora, si quieres aplicar computación paralela, está la librería de CUDA detrás, y todo apunta para allá, que el paralelismo va a ser las tarjetas gráficas. Ya prácticamente los procesadores paralelos tú lo vas a ocupar para controlar procesos paralelos, pero el cómputo de alto rendimiento es mejor hacerlo en las tarjetas gráficas. Mm. ¿Sí? Entonces, y ahí Python yo creo que se ocupa mucho. Bueno, estos son temas que están ahí pendientes, si alguien los quiere desarrollar, algunos se desarrollaron, otros no. Yo ahora estoy trabajando con un alumno del SC en ese tema, el 9, aunque no hablo con él como hace 3 meses, pero está trabajando en eso. Estamos Mm. analizando unos twitters para generar visualización rápida, ¿ya? Y tengo algunos alumnos ahí por crawler, etcétera. Pero estos son algunos temas que a veces eh, aparecen temas que uno los quiere trabajar como memoria, y estas siglas que están acá son las siglas asociadas a cada una de las temáticas que estaban acá arriba, fíjate, con las letras. Tecnología web es TW. Ujú. Entonces, aparece acá. Entonces, este sería bioinformática con IA, bioinformática con computación paralela, y así sucesivamente. Era como para que el alumno supiera qué cosa Y a tiene enfrentar. sí, tiene que aprender. Bueno, me falta agregar como 3 más, creo, o 4. Pero esas son como las áreas donde está la documentación completa. Yo te los paso. Bueno, ellos ya no son mis memoristas, mira, tengo que actualizar estas cosas. ¿Ya? Ya sí. No, hay varios que ya no son memoristas. Ellos ya terminaron. Ya. Bueno, he mostrado un poquito la evolución de ciertas cosas. Esta imagen es de mi memoria de la LSC, por allá por el 2006. Y esta es la imagen de mi tesis doctoral. Fíjate que se parecen bastante. Sí. Es porque de alguna manera igual fui desarrollando en los años, a mí me gustaba las redes neuronales como del 2000. Yo egresé Mm. de la LSC el 2003. Entonces he profundizado todos estos años en esta área. Pero antes, por ejemplo, fíjate, esta es del 2006, todavía no aparecía lo que era Deep Learning. Y uno mira Deep Learning y son estas imágenes. Entonces, esta es como la evolución un poco. Ya. Bueno, eso está ahí. Vamos a tener que después arreglar esa presentación. Que ese es como el tan poco o menos resumido todo. Ya, ¿alguna dudita hasta ahora? No. ¿No? Ya, O sea, la duda se la preguntado al momento, sí que no. sí, pues. Sí, sí, más que nada para ir, que tú vayas leyendo esta documentación y no estés tan perdido en lo que vas a ir leyendo. Yo te aconsejo léete las cosas chicas. Esta es una tesis larga. No es necesario que la leas ahora, por ejemplo. Pero si Oh, quieres qué tener... buena. Sí, es mi tesis doctoral. Y bueno, ahí te puedes subir la otra, si vas a ver las otras. Esta te va a servir... Uf, su moto. Sí, se Bueno, escucha. sí. Bueno, esta ¿para qué te va a servir la lectura? Para saber lo que es un motor de búsqueda. Porque en el review te puedes saltar toda la introducción y te vas a cómo funciona un motor de búsqueda. Entonces, la gracia de las tesis doctorales, que son sintetizaciones de mucho contenido. Entonces, en vez de leer tu libro, etcétera, léete esta zona, que los vas literalmente a leer más rápido, te explican los dibujos y te das cuenta cómo funcionan los motores de búsqueda. Y también te das cuenta que de tu casa tú puedes hacer lo que quieras con la web. Eso es algo, por lo menos a mí me motiva, trabajar de la casa en eso. Mm. ¿Ya? Entonces ahí va a ver un poco la arquitectura, bueno, y después está explicado el problema. ¿Dónde entra lo del curso? Podría ser en la validación, no tanto en el modelo,
sino que uno se va, espérate, un poquito larga, a los resultados. Esta es la parte más útil para alguien que hace minería de datos, por ejemplo, que es evaluar las cosas. Fíjate, eficacia es qué tanto me alejo del error, qué tan bueno es mi modelo. Entonces, estos procedimientos, estos gráficos ayudan mucho. Fíjate, aparece R y RMCE. R es el valor de regresión, cuando uno prueba un modelo, qué tanto se parece, pero ¿Qué tan estadísticamente, certero es? claro, pero estadísticamente, como modelo de Ya, regresión. Y este es numéricamente. Entonces, al final, aquí tú estás mezclando, o uno mezcla el error estadístico y el error numérico. Entonces, uno al colocar las dos cosas, uno puede darse una idea que a qué modelo es mejor, en el que los dos fueran mejor que el otro caso. ¿Te das cuenta? sí, Como que se valida de las dos formas. Y después más adelante va a haber otras cosas, que es una medida que yo la estoy usando hace tiempo, me la enseñó un profe del área de minería de datos, que siempre ha estado ahí presente, pero nunca había sacado el provecho, que se llama coeficiente de variación, que es creo que está más adelante, no estoy seguro si está acá, pero está en una parte. Y eso te indica qué tanto varían los resultados a partir de la media, una estadística bien sencilla, pero que te enseña los grados de dispersión de los resultados. Ya, por sí, ejemplo, estos gráficos. Si tú juegas FIFA o algún juego, son súper familiares estos gráficos. Estas sí, son formas de comparar, por ejemplo, varios métodos. Mira, aquí si tú cuentas los puntos, en este gráfico hay 8 experimentos juntos. Y uno puede evaluar rápidamente un modelo. Y cada experimento, fíjate, está asociado a una muestra diferente. Entonces aquí uno analiza, la Cloud Web es una muestra, creo que era de 1 terabyte de páginas web, así en disco. Y esta creo que eran 200 gigas. Entonces uno evalúa dos muestras y claro, se comportan parecidos, pero uno puede decir, ah, ya, el mejor modelo, estos son diferentes algoritmos. One, son 4, entonces uno puede ir evaluando los algoritmos visualmente. Entonces estos gráficos te ayudan a comparar los métodos. Ahí está todo explicado un poco. ¿Sí? ujú, Bueno, entonces esto más adelante cuando hablemos de motores de búsqueda, pero dale una mirada. O sea, a veces salen cosas interesantes. Y ahí están los algoritmos. ¿Sí? Dibujo. Ya. Es en relación a esta parte. Bueno, ese focuser es rol focalizado. Pero vamos a mostrar otras cosas más entretenidas. Ya, análisis de imágenes. ¿Te acuerdas que esto lo viste en la presentación anterior? Pero sí, fíjate cómo este es ciencia de la computación, este es informática. ¿Sí te fijas? Entonces, es bueno saber esto menos en el enlace para saber también qué uno va a ofrecer. O sea, tú como profesional, tú deberías en un momento ser capaz de hacer todas estas cosas. Pero fíjate que estas capas de acá son más de gestión, no necesariamente tienes que hacerlas tú. Pero en general los problemas grandes, donde cuesta encontrar profesionales, es más hacia la ciencia. Porque hacia la ingeniería está lleno, o sea, hasta te ofrece Google ellos montarte todos los sistemas y tú le pasas los datos nomás. Entonces, aquí entra en juego conocer bien. Pero aquí tiene una arquitectura completa de cómo esto se lleva eh, a producción de alguna manera y cómo al final interactúa esto. Este esquema en general, ¿qué es lo que es? Bueno, se envía a una base de datos las imágenes, llega a un clúster y a través de un web service los investigadores podrían chequear si era marea roja o no y los usuarios te enviaban las fotos, que pueden ser pescadores, a este sistema. La idea era tener rápidamente modelos así me biológicos de explicó, metainformación. pero por Sí, todo lo que pasó, se jodió. claro, ahora te expliqué esta parte de acá, porque Sí, ahora esta te la había explicado antes. Pero aquí se ve más. Ya, vamos a la otra. Ya, bueno, esto lo estoy haciendo ahora, estoy trabajando todavía en esto. Cualquier ayuda es bienvenida. Y lo del Doppler. ¿Te acuerdas que te comentaba las imágenes Doppler? Creo que te comenté, ¿o no? De análisis de imágenes, de buscar patrones, ¿no? Ya. sí, creo que Sí, parece me que ayer dijo algo te comenté así. Pero mira, o sea, me comentó lo del Van Gogh y esas cosas. sí, de eso. Ya mira, este es otro problema, pero si te fijas, lo que cambia es mi patrón de entrada. Y las técnicas siguen siendo las mismas. Y aquí el patrón de entrada es una imagen
que ahora no es marea roja, sino que, bueno, esta es una imagen más o menos triste, porque tú la ves así, pero tal vez no te imaginas, es el cerebro de un ratón in vivo, que lo estimulan, ¿ya? Y de alguna manera lo que se trata de buscar acá son patrones donde existan cambios de regulación sanguínea. Y aquí es donde yo te explicaba ayer lo de los tumores, ¿te acuerdas? Sí, ahora te vas a acordar. Sí, porque me decía que se dan tumores de forma Claro, temprana, viendo como la presión en ambos brazos, si en uno era como más rápida, algo así era. claro. Que, que, ya, mira, siguiendo con ese mismo ejemplo, vamos para entender esto que está acá, esta imagen es tomada con un láser, que incluso puede atravesar la piel. Entonces, ¿dónde entra lo que es el IA? Bueno, en interpretar los resultados. Pero hay una parte de segmentación de imágenes. Si te fijas, por ejemplo, veamos esta imagen, la de que está más a la derecha. La que está más a la derecha es como un zoom de lo que se está observando. Entonces, en, la ideal era automatizar, por ejemplo, los cambios de densidad que existen en estas zonas. Entonces, al final, cada uno de estos patrones normalizados pasa a ser la entrada de una red neuronal. Y la red neuronal lo que trata o trataría de hacer es clasificar esas zonas. Entonces, con ciertas técnicas, uno podría decir, lo ideal sería que todas fueran parecidas, para que tuvieran la misma presión. ¿Sí? Entonces, los modelos, en este caso, tratan de buscar anomalías. Esta sería una anomalía, por ejemplo, en una zona. Y todo esto trabaja, si bien son más grandes o más chicas, eso es por la cantidad de flujo. Pero las zonas que son más irregulares, evidentemente, son las que no se parecen a una circunferencia. Entonces, la zona de interés sería la 6, la 10, un poco la 0 y la 2. ¿Sí? ¿Te fijas? La 3 siempre. Porque ahí se nota un poquito mejor la explicación. Entonces, mientras más granular es esto, mayor información tengo. Esta me entrega una información global. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la presión corporal, bien. Pero ahora yo quisiera saber, oye, ¿cómo está el vaso 3-4? ¿Cómo está la presión ahí? Esto es para acelerar lo que es la búsqueda de patrones, porque hasta ahora esto lo hacen los tecnólogos médicos. Y a veces el tecnólogo, aparte de equivocarse, es mucho tiempo el que tiene que estar dedicando a la imagen, retrocediéndola, avanzándola, para identificar. Ahora, si el tumor es gigantesco, evidentemente que aparece al tiro, Sí. pero la idea es encontrarlo antes que crezca. Y en eso el humano no es capaz de hacerlo, o sea, literalmente. Ese es, por ejemplo, un problema que las máquinas lo tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, este se enfoca a reconocer imágenes y después a caracterizar los vasos. Esta es una red neuronal topológica que se llama, esto es clustering, un término que se ocupa harto en minería de datos. Clustering es tratar de buscar lugares geométricos que sean equidistantes a todos los demás y sean representativos. Entonces, al final, estos clustering lo que te devuelven son estructuras, patrones. Ya. O el trabajo de edición. Entonces ahí, ya. Y por último, no, esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Lo del Bayes. Te voy a mostrar algo del genoma. Deja acordarme cuál era, sí. Ya, esa es computación paralela, lo vamos a saltar. Eso que vimos recién con lo del Ese, cerebro del ratón y las ya. imágenes, ¿vamos a hacer un laboratorio de eso? Depende si te interesa. Es que me interesó harto, me llamó harto la atención, la verdad. Sí, mira, yo tengo imágenes reales. Estoy trabajando en gente del Bio. Y con ellos trabajo en un proyecto Fondesit, ya que no tengo para financiarte a ti ni nada, estoy haciendo los experimentos, pero si te interesan temas así, esos son temas más de memoria, ya, que se asocian a alguna publicación, si es que quieres profundizar más. Pero también tengo Que para se que veía trabajes con. interesante, la verdad, el procesar imágenes de esa forma. Ni un problema. Yo tengo imágenes para que incluso podamos hacerlo algo como a nivel de curso, en el sentido de investigar, y busque los patrones, te enseño ciertas cosas, ¿ya? Pero también piénsalo para lo que me decías de la diabetes. También pueden ser los dos también, pero es algo que tú tienes que decidir, ¿ya?
Y están, por ejemplo, todo eso que está ahí, eso yo lo hago con MATLAB. Y las líneas de la extracción de la parte de imágenes no son más de 8 líneas de código. Lo que más código consume es la automatización y el entrenar y esas cosas. Pero en lo demás, tengo toda la data que necesites para hacer ese trabajo. Mm. ¿Sí? Ahora, el objetivo de ese trabajo es buscar estas diferencias de patrones, caracterizarlos, etcétera. Ya mira, este es como el trabajo final. Yo te mostré al principio cómo se buscaban los genes. Esta Sí. parte adaptativa paralela fue un trabajo de un niño de la LSC que me optimizó el algoritmo para buscar en los genes aplicando mis técnicas que las había aplicado para los motores de búsqueda. Entonces, como una mezcla. Y este fue como el último trabajo relacionado con este tema, fue procesar paralelamente los genomas, buscar las clasificaciones y ahora darle una explicación científica a los patrones. Para esto se conectan a estas bases de datos que son de acceso público. Aquí están todos los genomas de la naturaleza. ¿Ya? Incluso está el genoma del COVID, están todos acá. Tú te conectas a las bases de datos y tienes acceso a los genomas completos. Entonces tú puedes hacer desde experimentos, buscar cosas, validar. ¿Ya? Entonces esta estructura trabaja así, se conecta a los servidores, procesan los datos y ofrecen información. ¿Qué información se empezó a procesar? Bueno, la salida era determinar qué tipos de genes eran, a qué tipos de familia se parecen más los genes que se encontraron. Y estas son técnicas de visualización. En general, el mayor aporte que uno hace como el área de computación o científico de datos, que es específicamente yo creo, la formación que uno recibe en esta área, o sea, me refiero cuando uno analiza información más científica, es que uno genera esquemas que puedan ser entendibles por personas que no son del área en particular que se está estudiando, en este caso es biología, o computación. Es como un lenguaje común. Entonces uno no se dedica a explicar tecnicismos del área de computación, sino que a qué información empezó a aparecer. Por ejemplo, yo no soy experto en biología, pero en este centro trabajan gente como de 6 áreas diferentes, biólogos, matemáticos, Entiendo. ecologistas, ¿ya? Entonces, la idea de este centro es en general hacer trabajo multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, yo llegaba a este hallazgo y decía, mira, encontré estas familias relacionadas, pero el biólogo, el que me dice, oye, ¿qué bicho era este? Una araña con no sé cuánto. Ah, con razón. Entonces, aparecen otros conocimientos que derivan de los dibujos, de alguna manera. Pero esos dibujos tienen que expresar cosas. Entonces, yo creo que empecé a mostrar acá un poco a cómo, de alguna manera, eh, mapear esta información, que son 54 millones de nucleótidos, los sistemas me detectaban cerca de 20.000 genes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo expreso esos 20.000 genes en gráficos que puedan ser mejor interpretados? Entonces, de alguna manera, estos análisis, que son gráficos, muestran un poco cómo se puede caracterizar el análisis genético. ¿Ya? Estos son patrones de la Escherichia coli. Todos estos son los genes que se encontraron y están distribuidos en los de tamaño 50, 100 nucleótidos, hasta 300. Entonces, esto me va dando unas tendencias, que después venía el proceso de interpretarlas. Yo en este trabajo llegué un poco a la caracterización. Y ese es como el mapa completo de todo el genoma de la Escherichia coli, pero en un gráfico que muestra genes. No te podría decir más qué significa eso, porque eso ya viene del punto de vista biológico y como una continuación. Pero aquí se muestra un paso completo, si te fijaste, Sí. que es la caracterización, y llevarlo a una investigación aplicada. ¿Sí? Va a servir para conocer también. Ya. Entonces, yo creo que si te gustó lo de edición, chuta, se me salió el sitio, no hay ningún problema, pero dale unas vueltas más. Lee los mismos documentos que están acá. Espera. Ah, aquí tengo mi curso. Va, mira el otro. Este. Estaba acá, en predicción. Ese. Esos dos son de edición. Dale unas miraditas. Y lee igual los demás. Pero si te gustó, yo creo que vamos profundizando. Pero eso decidámoslo como en 2 semanas.
Ya, Estas primeras 2 semanas vamos a empezar con teoría. El próximo lunes voy a tratar de seguir haciendo así más o menos las clases para que sean un poquito más didácticas, explicando en mayor profundidad cada póster, cómo es la técnica, y yo te voy a ir ordenando un poquito lo que son las materias, ¿ya? En el sentido de para seguir con este orden, ¿ya? Que la introducción, más o menos es lo que habíamos comentado ayer, perdón, era esa. Pero como me sí. comentaste, ya la habíamos visto más o menos, no era tan necesario verla, aparte esa es más o menos antigua, como cultura general. Entonces, la próxima semana te voy a hablar un poco de los alcances del IA, en el sentido de las aplicaciones, pero todas prácticamente se relacionan con estas tres cosas. Me faltó acá agregar procesamiento de lenguaje natural, que eso también es harta IA y yo lo uso, por ejemplo, para el seguimiento de Twitter, para análisis de sentimientos, incluso para perfilar clientes, o sea, para que te des cuenta de todos los ámbitos que esta cuestión, por el lado científico, pero también sirve para perfilar clientes que compran cosas en e-commerce, el procesamiento de lenguaje natural. Después va a ver cómo uno hace las cosas. ¿Sí? Sí. Ya, pues. Yo creo que hasta hoy día nomás estamos bien porque vamos de a poquito soltando más la maquinita. Y ya la otra semana nos dedicamos el martes netamente al laboratorio. ¿En qué te podría mostrar algo acá? Necesito. Mira, ya. Profesor, igual dijo que usted tenía otras clases Sí, que igual eran lo mismo, pero como más aplicado y que lo tenía grabado. otras clases. De IA, es que tengo clases Sí. de grabadas, pero de numérico. Ah, No sé si me refería a eso, porque mira, yo tengo. Es que estaba. No, lo que sí está tejiendo un material, pero como lo tuyo lo voy a hacer bien específico. Por ejemplo, aquí yo tengo un canal de YouTube en otro curso. Se ve, tú me dices, se ve el YouTube, ¿no? sí, 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 sí. Ya, por ejemplo, pero esto va dirigido como a 30 muchachos, po, lo que se demora. ¿Ya? Entonces yo tengo las clases para los alumnos en un canal. Ah, qué bueno. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, ahí me ayuda mi ayudante, él hace los ejercicios, yo voy explicando un poco lo numérico, igual después te puedo mandar este link, pero este es del área de análisis numérico, no es de IA. Pero igual pienso generar unos videos para dejarlo ahí en el curso, pero estoy viendo qué cosas puedo hacer, porque como lo tuyo es más práctico, no son las unidades uno 2 y 3, ¿se entiende? Sí. Sino que va a ser como ya, un repaso y vamos a ir haciendo cosas. Yo creo que igual te va a hacer unos videos, ¿ya? Pero por ahora yo creo que lee la bibliografía primero. Sí, sí parece que tenía unos videos, pero no me acuerdo bien de lo que te dije. ¿Que habían videos de la clase? ¿Algo así? ¿O qué iba a ser? No, creo que tenía unos videos como de las clases grabadas, como Ah, no, no, resumiendo. no. Unos videos del ADN. Eso te dije, ¿no? Sí, también. Pero Parece. en la clase pasada fue lo que me dijo. Seguramente se refería a esta. Puede ser. Sí, puede ser, porque por lo menos estas semanas no he grabado cosas para allá. Dije que iba a hacer, eso sí. Pero sí, vamos a dejar alguna por ahí, ¿ya? Para que quede el registro. Ah, lo que te iba a mostrar. Vimos más, ¿te he mostrado algo de MATLAB? Sí, me mostró que usaba como muchos métodos. De hecho, Ah, fue la primera vez que no. ya, entonces viste, ya, entonces no lo vamos a ver hoy día. Te voy a mostrar otro software para que lo bajes, el Orange. Creo que te lo comenté en También algún me lo momento. mencionó. Ya, mira. Y salían como varios dibujitos juntos y todo. Sí. Entonces ya Entonces tuvimos una bastante clase que te bajable. mostré esto, po. Sí, ¿Y por qué yo pensaba que hemos visto como 3 veces nomás? es Ya, que entonces, esta es la tercera vez, pero la primera vez fue eso. ya, ya. No, entonces no te muestro nada. Vamos a preparar un poco la actividad. Lo que sí, acá en el laboratorio, fíjate, dice data, código, software y análisis, porque es lo que estábamos preparando ahora. Yo voy a ir subiendo la información relacionada con análisis genómico. Voy a subir algunos videos de perfusión, ¿ya? Que son estos de los ratones, ¿ya? Algunos códigos que
te van a ayudar para complementar, entrenar los modelos, porque ¿para qué vamos a hacer toda la cuestión de cero? Si aquí lo que importa es que tú conozcas cómo se aplican estos algoritmos. Y cuando busques en internet vas a encontrar todas las librerías que de Machine Learning, por ejemplo. Entonces nos interesa reinventar la rueda. Sobre los software, aquí voy a cargar un poco los software que estamos ocupando, y aquí de para acá van a haber algunos problemas. Por ejemplo, genómico, análisis de imagen, big data, que ahí lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso. ¿Sí? Ya, pues mira, dejémoslo hasta ahora la clase. eh, de aquí al lunes yo te voy a ir subiendo material, pero más enfocado al lab, ¿ya? Para que vayamos cogiendo el tema a trabajar y qué vamos a hacer con estos datos que estén acá. Por ejemplo, si yo subo datos de predicción de un motor de búsqueda y el genoma los vamos a usar en el laboratorio que estemos nosotros trabajando, no tarea para la casa así directamente, sino para que veas cómo se construyen los mismos predictores que están en los pósteres. Después, cuando tengamos esos predictores menos construidos, vamos a pasar a lo que es análisis de imágenes, porque el análisis de imágenes requiere otros procesos más. ¿Sí? ¿Se entiende? Está ahí, ¿no? Aló, ¿Me escucha? aló. Ahí está. Sí, no te preocupes, justo estaba escribiendo por WhatsApp. ¿Se te cayó el Zoom? Sí, dejémoslo hasta y se me cortó el... Ah, ya. ¿Pero alcanzaste a ver lo del data, código, esas cosas que expliqué? Sí, Ah, ya, súper. Entonces, mira, yo lo que voy a hacer, te voy a ir subiendo a poco datos. Para el otro lunes esto va a estar ok, ya va a estar más armado. Porque la verdad he tenido súper poco tiempo, entonces voy destinando como lo que se puede. Y de verdad las clases online para los profes ha sido más desgastador que clase presencial. En el sentido de las actividades, ¿sí? El generar material, esas cosas. Y como hago otros cursos, consume. Incluso los profes de la LSC puede que yo le haga un pequeño cursito de cómo hacer video. Y también he estado ayudando a otros profes en esto. Entonces, en ese sentido te voy a ir subiendo la info. Igual hoy día subí harta info, y en la sí, semana también, fijé. ¿ya? Pero si te fijas, es pura investigación aplicada. Nada de cuento ni solo materia. Es como cosas súper concretas. Y en ese sentido los pósteres ayudan harto, porque un póster está hecho para que el lector que se coloca en paneles pueda tratar de entender un trabajo largo en una pura imagen, o sea, en una plana, si lo ves así. Ya, pues entonces quedamos y nos vemos la próxima semana. Y por WhatsApp cualquier cosa, pues. Que si te está, no sé, si tiene alguna consulta a la materia, no hay un problema que me envíe un WhatsApp, total estamos los dos nomás, Ya, ¿ya? Y vamos coordinando para el lunes. ¿Te parece? sí, sí. Ahora voy a ver el libro y lo voy a leer. Sí, dale. Anda mirando el tema, si te gusta la edición, si igual es entretenido. Es entretenido ver cuando uno ve cosas que son de uno, que uno construyó y te entregan cosas, resultados y cosas así. Es que Así que, lo del ratón, lo de la imagen del ratón, lo del analizar, me llamó harto la atención. Entonces sí, bueno, como sí, modelo sí, predictivo. sí, no, sí está bueno eso. No, y hay hartos temas ahí. Ya Sí, tengo ahí, igual yo veo hartas imágenes de eso, pero mi polola estudia esta cuestión de matrona ya, y he visto hartas imágenes de eco. Entonces veo si se puede aplicar en el sí. ratón, también Mira, se puede aplicar en eco. sí, mira, en particular este proyecto Fondesit es para tratamiento en mujeres embarazadas. Ah, está justo. Sí. No me acuerdo de qué es lo que es, porque yo estoy metido, por ejemplo, en la parte de análisis de imágenes, pero por ahí tengo el Fondesit. Y porque aquí trabajamos cuatro científicos. Yo soy el de IA, hay un biólogo, ¿ya? Hay hasta un neurólogo y hay un matemático.
El matemático con el que nosotros trabajamos en modelar este problema y yo con el IA buscar estos patrones para tratar de describir este crecimiento de alguna manera de los, no es tumoral directamente, sino que el crecimiento de estos vasos sanguíneos que a veces aparecen en forma no random, pero no todos son benignos. Mm. Entonces, algo están midiendo unos fármacos o algo en las mujeres embarazadas. Y hay una reacción que se produce, parece, en los tejidos. Entonces, en ese sentido, están haciendo las pruebas de estimulación en los ratones y lo que se quiere ver es cómo el impacto a tiempo real de estos fármacos, por ejemplo. Entonces, para poder medirlos bien y el impacto, ahí entra lo que es análisis de imagen. Y el neurólogo es principalmente para analizar la actividad neuronal de los ratones, porque como son de experimento, los datos que uno pueda tomar no pueden estar condicionados a una falla cerebral, por ejemplo. Mm. Entonces ahí entran como los cuatro campos, si te fijas, son, cada uno hace su tarea. Pero voy a averiguar bien para tenerte mejor en la información, para que en una vez si le interesa a tu polola también el tema. Va a estar mirando las imágenes, viendo lo que estamos Sí, sí, buscando. bastante interesante, la verdad. ¿Ya? Ya, pues, yo voy a subirte un video, igual, para que juegues con uno de estos videos durante la semana. Ya. Ya, pues, Jim, Mm. nos vemos entonces la próxima semana, El lunes. el lunes. Ya, chao, Jim. Gracias, profe. Pro. No, de nada, hasta luego.